Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y a través de nuestra escuela, la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez. Como cada sábado, hoy en su programa, yo soy José Enrique Méndez y me acompañan unos invitados muy especiales. Buenos días, Yulisa. Muy buenos días, José Méndez. Muy feliz, encantada de estar aquí con toda nuestra audiencia en este día tan especial que es el Día de la Amistad y del Amor. Así es, conmemorando qué bueno. ese día de fraternidad para todos. Qué bueno, hoy estaremos tratando, hoy 14 de febrero precisamente, Día de la Amistad, del Amor, dependiendo. O sea, hay muchas cosas por las cuales nosotros podríamos comenzar, pero como nuestro programa se encarga de promover los valores y este valor de la amistad, del amor, los valores humanos, estaremos hablando precisamente hoy con nuestro invitado acerca de valores humanos como respuesta a los cambios globales que se están dando, que sabemos que hoy hay muchos cambios y queremos que la población civil y militares también se enteren de todos estos cambios a través de los valores. Para eso nos acompaña el licenciado Elías Ricardo Dice, ¿verdad? Dince. Estará con nosotros compartiendo. Buenos días, licenciado, ¿cómo se siente? Muy buenos días, muy bien, gracias José Enrique, Yulisa, gracias. Buenos días, Elías. Un placer estar con ustedes aquí en el día de hoy, compartir en una mañana tan especial donde vamos a tocar un tema que nunca pasa de moda. Así es. Los valores humanos son y han de ser centrales en todo lo que hacemos y por supuesto incorporarlos a este tema de cambios globales. Me parece una excelente idea de parte de ustedes. Y agradezco muchísimo la invitación. Sí, yo sé que hoy nuestros oyentes, que además están disfrutando del Día del Amor y la Amistad, van a disfrutar de este tema. Nuestro invitado es Yulisa. Sí, definitivamente. Bueno, tenemos un invitado muy especial y querido por todos, el señor Elías Dince. Él tiene más de 20 años de experiencia profesional en la gestión y supervisión de programas y proyectos de desarrollo y en la gerencia de operaciones y organizaciones internacionales, además de que maneja temas de derechos humanos y de sostenibilidad. Elías ha tenido una gran trayectoria profesional, destacándose su trabajo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recientemente como gerente general de la Fundación Popular. En los últimos años, Elías ha desarrollado grandes proyectos en favor de diferentes derechos humanos, en favor de esta temática de derechos humanos y dentro de su preparación profesional podemos resaltar que él posee un posgrado en Relaciones Internacionales y Desarrollo en la Cuenca del Caribe, otorgado por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, también posee una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica y maestra Pucamaima. Además de también una licenciatura en Informática de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Una amplia trayectoria, una preparación muy sólida. Entonces demos la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, Yulisa. Un placer para mí. Qué bueno, qué bueno. Elías, puedo llamarle así, ¿verdad? Por Elías, supuesto, estamos, supuesto que sí. Recién pasamos, ¿verdad?, el Día Nacional de la Juventud. O sea, que usted es una persona que está en ese rango y qué bueno escuchar esta preparación tan sólida que tiene. Conversando con este tema, para darle un poquito de inicio, me gustaría saber, así como, de qué manera, sobre todo el valor de la solidaridad, que hace tanta falta en estos tiempos, ¿cómo puede eso transformarse en una respuesta ante las situaciones de crisis migratoria causadas por estos cambios, sobre todo por el cambio climático, que justamente tenemos una transformación de cambio climático en todos los sentidos, ¿verdad? Excelente pregunta, José. Fíjate, en estos momentos, cuando hablamos de cambios globales, son fenómenos que de una manera u otra están interconectados y que afectan a una gran cantidad de habitantes en el globo terráqueo. Right. Ahí está, mencionaste muy bien, todo el tema del cambio climático. Dentro del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el tema de las migraciones, el tema de, inclusive también hemos tenido y estamos viviendo, vivimos hace poco, pues crisis pandémicas que no teníamos prácticamente hace casi un siglo. Y evidentemente la solidaridad es el valor que ayuda, contribuye y fortalece un enfoque de apoyo al desarrollo, donde todas las partes buscan
un consenso para una actuación que sea equitativa y justa para todos. Si no somos solidarios en ningún aspecto de la palabra, vamos a poder garantizar que la respuesta ante estos problemas y crisis globales que estamos viendo sean consistentes o más que consistentes, sean favorables para las personas que de alguna manera tienen menos recursos económicos. Sí, es bueno, interesante, porque es que estamos, como tal dice, ¿verdad?, en esta ausencia de que la humanidad a veces se olvida de sí mismo y dejamos de ser solidarios, pero mientras las organizaciones e instituciones y el propio Estado es solidario, ¿verdad? Entonces Sí. tendremos eso. Y quiero hablar de solidaridad no desde el punto de vista paternalista, ojo, porque tampoco el paternalismo nos lleva a muchas cosas. Estoy hablando de solidaridad desde un enfoque de justicia, de equidad y de poder asumir responsabilidades consistentes, tomando en consideración que, y lo hemos visto, que lo que le afecta a los más desfavorecidos o a los más vulnerables termina afectándome a mí. O sea, si yo no tengo ese criterio bien definido desde el punto de vista ético, no voy a ser exitoso en nada lo que haga, ni como nación, ni como empresa. O sea, que la solidaridad desde el punto de vista del desarrollo y como valor, la puedo defender a capa y espada. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, definitivamente, y estamos viviendo en un mundo sumamente globalizado, en el cual la digitalización cada día también es más frecuente. Entonces aquí podemos ver cómo el tema de los valores, porque le va a hablar de la solidaridad, pero también está el tema de la empatía. Entonces nos gustaría conocer tu opinión con relación a cómo en este mundo globalizado, donde las redes sociales juegan un papel fundamental, cómo la empatía y la solidaridad juegan un rol fundamental. Mira, me parece muy interesante porque realmente cuando se habla de empatía, muy pocas personas conocen el concepto. De hecho, lo ven como algo muy abstracto y poco entendible a la hora de tú ponerlo en ejecución. Sin embargo, cuando vemos el tema de la empatía, y no quiero irme por el tema de lo que hemos venido observando durante tanto tiempo con lo que es el bullying en las redes sociales, que es un elemento que nada tiene que ver con la empatía, porque estamos haciendo daño simplemente por el hecho de hacer daño, por el hecho de molestar. Entonces, yo quiero enmarcarlo dentro de un concepto mucho más amplio. ¿Por qué? Porque la tecnología, no solamente los medios digitales, sino que la tecnología en sentido general es realmente el cambio global más importante que estamos viendo en este momento, porque nos está tocando absolutamente a todos. Entonces, cuando hablamos de empatía y tecnología, es casi que un ente filosófico y depende de cómo tú lo enfoques, pues podemos sacarle más o menos provecho. Pero la empatía se puede aplicar, al igual que la solidaridad, poniéndose mucho en el lugar del afectado. O sea, cómo la persona o los grupos poblacionales están siendo afectados de una manera u otra por el tema de la tecnología. Si bien es cierto que la tecnología es un cambio global que está ocurriendo ahora mismo, no menos cierto es que hay muchos países todavía donde tenemos una gran brecha digital. Y la República Dominicana es uno de esos países donde la brecha digital todavía sigue siendo importante. Porque, y ustedes ambos lo saben porque son educadores, parte de la educación misma. No solamente del hecho de que no tengo acceso a, sino también el hecho de que no tengo el conocimiento para poder utilizar la tecnología a mi favor. Entonces, yo creo que cuando nosotros podemos, saliendo un poquito de nuestra pequeña burbuja en la que estamos, muchos de los habitantes de Santo Domingo y muchas de las personas que nos están escuchando a través de este programa de radio, tenemos que comprender y ser empáticos con aquellas personas que no tienen acceso a esos medios tecnológicos para bien, porque lamentablemente la tecnología se está viendo, sobre todo en los jóvenes, como una herramienta más de proyección personal, como una herramienta de hacer negocio, como una herramienta de darse a conocer. Sin embargo, la tecnología tiene muchísimas aplicaciones en las ciencias de la salud,
en la economía, inclusive en materia de cambio climático, todo el tema de predicciones atmosféricas se está haciendo usando la tecnología. Entonces, yo entiendo que la tecnología la estamos viendo todavía muy mediatizada con los medios digitales, y la tecnología es mucho más que eso. Se espera que en los próximos años la tecnología pueda ser el punto focal o la piedra angular en materia de salud. O sea, para todo lo que son nuevos elementos que se pueden incorporar a la ciencia de la salud desde el punto de vista no solamente preventivo, sino también desde el punto de vista de tener medios para garantizar la salud de las personas mucho más sofisticados. Entonces, yo creo que cada vez que hagamos un enfoque tecnológico y pensemos en cómo afecta o no este enfoque tecnológico a la población más vulnerable, o cómo este enfoque puede de alguna manera contribuir a mejorar la calidad de vida de esta persona, estamos siendo empáticos en este sentido, Yulisa. Sí, tú has mencionado un tema fundamental. Yo creo que el tema de la educación influye bastante, porque vemos cómo todo el mundo puede, o sea, hay un gran porcentaje de personas que tienen acceso a la tecnología. Sin embargo, cuando vemos que el nivel de educación influye tanto, entonces lo que pensamos es, hay una inversión de los valores. Así es. Sin embargo, lo que pasa es que estamos como en evidencia de todas estas dificultades que hay a nivel educativo. Y ciertamente, como ustedes bien han dicho, la educación es fundamental, porque sería irónico y no estaríamos siendo empáticos si lanzamos un programa informático para las escuelas, los colegios, cuando sabemos que hay comunidades que no tienen energía eléctrica, que están en ese proceso de desarrollo. Entonces hay que ser empático con aquellos que son más vulnerables, como él lo había dicho. Y qué interesante que estamos hablando de esto. En esa misma tesitura hay un valor que también estamos hablando de estos valores que nos preocupan, que le preocupan a nuestra audiencia multimedia que nos escucha en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y también a través de la radio, a través de la 106.9, nos están escuchando en todo Santo Domingo, y la 102.7 también en el interior del país, y nos sintonizan también a través de nuestra página web, la página web de nuestra emisora, www.hifa.mil.do, todo en letras. Y a esa gente que nosotros estamos llevando el mensaje, seguir preguntando y llevando estos valores. Me preocupa saber cómo contribuye el valor, sobre todo, de la responsabilidad individual. La responsabilidad que yo tengo como individuo frente al tema de la sostenibilidad ambiental, que a mí me preocupa mucho también el nivel de esa educación que hace falta. Excelente. ¿Qué te parece? Mira, ¿Qué valor tiene eso? Excelente pregunta. Sobre todo porque en materia de cambio climático hay una responsabilidad colectiva que comienza con los gobiernos a gran escala, pasa por las sociedades, pasa por las empresas, pero tiene un punto focal importante, que es la persona. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de cómo yo asumo mi rol en este contexto medioambiental, que si no lo protejo, no lo vamos a tener a futuro, porque no hay un planeta B, no tenemos un planeta B. Entonces, ahí podemos hablar casi que de un programa de radio específicamente de eso, porque habría que hablar de consumo responsable, habría que hablar sobre economía circular, tendríamos que hablar sobre cómo yo desde mi propio hogar contribuyo a que tengamos menos emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo apagando la luz, haciendo cosas tan sencillas como apagando la luz en tu casa, en las áreas que tú la estés utilizando, comprando equipos electrónicos que sean de bajo consumo, bombillos LED que también ahorran 30-40% de consumo de energía eléctrica, apagando el aire acondicionado cuando no lo estamos utilizando. Aquí la persona tenemos una responsabilidad fundamental en apoyar todas las iniciativas que los gobiernos desarrollan, y aunque no la desarrollen, todavía seguimos siendo nosotros responsables. Y cuando hablo del consumo en el hogar, también hablo del consumo de alimentos. O sea, cómo yo estoy consumiendo los alimentos, si estoy realmente aprovechándolo un 100% o si estoy desperdiciando los alimentos. O sea, realmente tenemos una gran responsabilidad
como individuos. ¿Qué hago también con los desechos sólidos? Ujú. Lo estoy separando, aunque aquí todavía no tenemos una estructura gubernamental que nos apoye con todo el tema de reciclaje, como ocurre en otros países, donde tú puedes, por ejemplo, tú descartas los días lunes la basura orgánica, otro día tú pones en el zafacón los plásticos y los cartones, otro día tú pones o sea, hay una cultura que está apoyada por la institucionalidad. Sí. Sí. Mientras todavía no tenemos la institucionalidad aquí lo suficientemente desarrollada como para poder separar, en nuestra casa lo podemos hacer. Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, consumiendo primero menos plástico, que eso Sí. ese es el kit del asunto. O sea, yo soy uno que busco consumir lo menos plástico de un solo uso posible. Consumiendo menos plástico, pero cuando lo voy a desechar, poniéndolos todos juntos, Exacto. todos los plásticos juntos, los desechos orgánicos juntos también. Y eso evidentemente va a brindar una facilidad a las personas que cuando llega al vertedero, que Lo separan manejen. la basura, lo manejen, va a ser un poco más rápido, Sí, sí. y va a ser un poco más útil eso. Entonces tenemos una gran responsabilidad en la ropa que compramos, hay responsabilidad en todo, o sea, una Sí. responsabilidad que Individual. de hecho, y vuelvo, insisto, y lamentablemente no le va a dar una respuesta concreta, porque sería casi que hacer un programa específico Solamente para eso, eso, sí. porque Sí. aquí se tiene que hablar de transporte, consumo responsable, como te dije, economía circular. O sea, yo puedo hacer, mucha gente está haciendo unidades de compostajes en las Ujú, casas en las para casas. tú poder los residuos orgúnicos aprovecharlos de una Aprovechando sus manera azoteas. más Sí. efectiva. O sea, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer. Puedes poner paneles solares para consumir menos energía eléctrica. O sea, de repente es una responsabilidad primaria de cada persona para luchar contra el cambio climático. Y les digo por qué. Porque somos la primera generación que en sentido general está siendo afectada por el cambio climático que estamos viviendo. Pero también somos la primera generación que podemos hacer algo. Sí. Y ahí está el llamado a la acción de cada uno de nosotros, de que lo que hagamos hoy tiene un impacto no solamente en el futuro, ya el impacto lo estamos viendo ahora mismo. Yo camino mucho, y por eso, y perdónenme que he extendido la respuesta. No, no. Por ejemplo, yo camino mucho, y en los últimos días he estado caminando por la avenida George Washington. Y cuando yo voy caminando, yo veo que hay una cantidad de botellitas plásticas. Y yo hago el ejercicio de ir recogiendo botellitas plásticas y poniéndolas en el zafacón. En 4 o 5 kilómetros que yo camino, yo puedo recoger por lo menos 20 botellitas que dejan otras personas de manera irresponsable, Sí, sí. pero que yo Sí. asumo la responsabilidad de contribuir con eso, porque uno ve la botellita plástica y dice, no, una botellita plástica no es nada. Pero cuando llueve, esa Sí. botellita plástica tapa el drenaje, se hacen inundaciones, se dañan carros, se entorpece el tránsito. Entonces nos O llegan quejamos. directamente al mar también. Sí, ahí Nos- tenemos causando Entonces contaminación. aquí viene la queja, pero nunca asumimos la responsabilidad Sí, exacto. de la partecita que yo puedo hacer para quejarme menos. Sí. Entonces, por eso Yo digo, creo una que respuesta es un muy, tema muy de amplia. conciencia. Sí. Yo pienso que las personas no están tan conscientes de que individualmente sí pueden hacer Sí. el aporte. Ujú. Porque la gente también entiende de que no, es muy poco lo que yo puedo hacer cuando en el mundo somos tantas Y nos personas. enfocamos, o se enfoca mayormente la sociedad, en las soluciones, diríamos, del gobierno local, Así que si yo no lo ha es. resuelto, eso no es un asunto mío, no es algo individual. Sí, Qué interesante. pero sí influye bastante. Decía Yulisa, y perdóname que No, me sí. cambie, que meta este elemento que tiene un poco que ver con la parte espiritual, pero decía la Madre Teresa de Calcuta que una gota de agua del mar no sería mal si le faltara esa gota. Entonces, es. cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los sorbetes que utilizamos para tomar el jugo o en un restaurante, y uno dice, es un solo sorbete, o un calimete, como le llamamos acá. Pero si 10 millones de personas piensan igual, no solo sorbetes, son 10 millones de sorbetes que van a ser finalmente desechados y que terminan muchas veces en el mar, ocasionando también problemas graves
a nivel de la biodiversidad marina. Sí, qué bien. Sí, Yulisa, que sí, bueno, interesante. O sea, definitivamente, yo creo que generar conciencia, y ahorita hablábamos de las redes Sí. sociales, juegan un papel fundamental y tal vez poder Se utilizarlas puede hacer para muchísimo eso, más usar para conciencia. concientizar y educar. Sí, que de hecho hay muchas iniciativas muy interesantes. Hay otro valor importantísimo y es el valor de la justicia social. Sí. Entonces, también un tema sumamente amplio, pero me parece importantísimo conversar sobre este valor y qué papel juega en la estabilidad ante la globalización económica. Mira, yo me voy a permitir, o le voy a pedir a ustedes que me permitan enfocarlo con un ejemplo que puede ser más práctico y entendible para todos. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, el cambio climático afecta sobre todo a los países más desfavorecidos. Y a pesar de que los países más desfavorecidos y los pequeños estados insulares como la República Dominicana somos fuertemente abatidos por el cambio climático, sin embargo nosotros no lo producimos. O sea, nosotros producimos menos de un 1% lejano de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los países desarrollados. Entonces, los países desarrollados, que son los causantes principales del cambio climático, tienen una responsabilidad, pero de acuerdo a lo que es la propia Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esa responsabilidad debe ser superior y compartida. O sea, ellos tienen más responsabilidad que nosotros porque nosotros somos básicamente los que estamos recibiendo el impacto de sus acciones. Entonces, cuando se habla de justicia social, que es un elemento que se está tocando mucho, es porque tiene que haber un crecimiento económico, y el crecimiento económico es importante para el desarrollo. Sin embargo, si ese crecimiento económico no toma en consideración la justicia social para hacerlo el crecimiento más inclusivo, para beneficio de las comunidades más vulnerables, entonces no hay justicia. No es justo. Y no solamente que no es justo, sino también que no es sostenible. No es sostenible a largo plazo porque siempre vamos a estar dejando un grupo detrás. Y en la medida en que dejemos un grupo detrás, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista climático, no va a haber justicia. Entonces la justicia social tiene que ver con un crecimiento inclusivo y un crecimiento donde se tome en consideración todas las personas que de alguna manera son más vulnerables, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Sí, y en esa tesitura, una preocupación que siempre tenemos nosotros como programa de derechos humanos, con el tema de climático, la sostenibilidad, es el tema sobre el ser resiliente. El ser resiliente, cómo esa sociedad podría ser resiliente, pero sobre todo en un país donde nosotros tenemos la temporada ciclónica, tenemos ahora las inundaciones que bien la han mencionado, sí, porque es un Hoy conjunto. amanecimos con un frío, Sí, un frío. O sea que hay siempre un cambio. Estamos a inicio de febrero y tenemos aviso de tormenta, Sí. clima, pero conjugando todo lo que hemos conversado, vemos que si lanzo la botella, tapa el drenaje, me hace una inundación, pero entonces la responsabilidad social no la asumo como tal y tengo el problema entonces de cómo cómo la sociedad puede ser más resiliente ante los fenómenos naturales que nos afectan. ¿Tu opinión acerca de eso? Mira, aquí de nuevo tenemos que ir al tema educativo. Tenemos que volver al tema de la educación y de la concientización, que se puede hacer tanto a través de los medios formales que tenemos disponibles en las escuelas, universidades, como ustedes, para educar, y también los medios de comunicación para crear una conciencia colectiva. Ahora bien, ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con la prevención y cómo prepararnos ante los efectos del cambio climático, sobre todo porque somos un país que cada vez vamos a tener más fenómenos hidrometeorológicos afectándonos de manera permanente, ya sea porque lo estamos viendo, tenemos ciclones que se convierten en huracanes de categoría 1, categoría 5 en 24 horas, 48 horas. Y eso
es algo porque los huracanes siempre han existido en el Caribe, y de hecho huracán es una palabra taína. Sí. Sin embargo, Son impredecibles sí, ahora. sí. Sí. pero ahora la predictividad, como muy bien dice Yulisa, se ha vuelto un elemento que nos impide mucho la preparación. Sí. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, y vamos a enfocarlo más a nivel, lo voy a dar dos enfoques, a nivel de lo que pudiésemos nosotros hacer aquí en la República Dominicana, pero también a nivel estructural. Voy a poner un ejemplo. Si en Chile hay un terremoto, y el terremoto es de 6 en la escala Richter, 6 grados, 7 grados. ¿Cuántas personas mueren? Que de acuerdo a lo que ustedes han escuchado en la noticia en el último terremoto de Chile, ¿cuántas personas pueden morir? O si ocurre en Japón, o si ocurre en China, un terremoto. Yo creo que es muy mínima la mínima. Si el terremoto ocurriera en Colombia, en Haití, en República Dominicana, no sé, ¿cuántas personas pueden morir? Bueno, lo hemos visto. Sí. Sería mayor la cantidad. Sí, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es que ellos tienen menos suerte y nosotros tenemos más mala suerte. La diferencia es que la estructura de ellos, antisísmica, es una estructura resiliente. Entonces, está construida para resistir los embates de lo que ellos frecuentemente viven con los terremotos. Sí. Entonces, si aquí en la República Dominicana tuviésemos una estructura más resiliente desde el punto de vista arquitectónico, no tuvieran que pasar tanto desastre. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que en la casa de ustedes que están elaboradas en base a concreto, con varillas, con blocos, columnas, puede venir un ciclón de 4 o 5 grados, no pasa nada, simplemente van a tener lluvia, pero no va a haber muertes, no va a haber una desgracia. Entonces, tenemos que esa misma resiliencia que nosotros estructuramos para protegernos, tenemos que llevarla también a nivel local. Y aquí entran muchos elementos, cómo podemos ser resilientes desde el punto de vista estructural, pero también cómo podemos ser resilientes desde el punto de vista de la agricultura. Hay muchísimos mecanismos para proteger la agricultura y hacerla más resiliente al cambio climático, desde tú utilizar las predicciones y utilizar la tecnología, porque ahora hay herramientas, por ejemplo, como que podemos utilizar para tú determinar, de acuerdo a la categoría del suelo y de acuerdo a las predicciones de lluvia atmosférica, qué es más potable y qué es más seguro sembrar en determinados sitios. ¿Por qué? Porque aquí en la República Dominicana la agricultura es mucho no solamente hay un tema económico, sino también un tema cultural. Sí. Entonces, si yo estoy acostumbrado a sembrar cebolla, yo quiero sembrar cebolla, pero de repente en la zona donde tú siembras cebolla ya las condiciones del clima cambian. No son iguales. Si queremos ser más resilientes, a lo mejor cebolla no es lo que tú necesitas. Exacto. Tú necesitas sembrar papa. Sí. Entonces, el tema de resiliencia es cómo tú prepararte ante lo que posiblemente te puede ocurrir. Así es. Y cuando tú estás preparado, porque vuelvo y digo, la resiliencia parece ser un concepto muy aéreo. No, la resiliencia es un concepto que es bastante, se puede aterrizar mucho, se puede aterrizar en todas las esferas de nuestra vida. Y para tú ser resiliente es la capacidad de tú levantarte cuando alguien o algo te golpea. Entonces, tiene que ver mucho con educación, tiene que ver mucho con, por ejemplo, aplicación de las leyes, cuando hablamos de uso de suelo, que se puedan utilizar los suelos para lo que realmente el suelo tiene capacidad de ser utilizado. Yo conozco una experiencia lamentable en la provincia de Espaillá, en Moca, donde suelos que han sido tradicionalmente de vocación agrícola se están construyendo ahora edificios, y esos edificios no van a ser resilientes porque el suelo no es lo suficientemente seguro como para construir un edificio. Entonces, hay muchos aspectos desde el punto de vista normativo, legal, uso de suelo, hasta la concientización, la educación, que debemos de tener todas las personas para ser resilientes. Sí, y en ese punto sobre todo, ¿verdad? Que es mi provincia, Moca, pero históricamente, si las personas que están construyendo en estos espacios conocieran la historia sísmica que tiene Moca,
que es un terreno Claro. que ha sufrido y sufrió parte del hundimiento de la ciudad, el derrumbe de la catedral en 1932. José, y lo puede sufrir Y otra lo puede vez. sufrir otra vez. Es parte de su Sí, el estructura. hundimiento de la parte de La Vega. Lo puede O sea, sufrir otra vez. Es un lugar. Eso es cíclico. Sin embargo, yo quisiera como que también fuéramos justos, ese es otro valor, ¿verdad? Sí. Tú mismo estás ahora mismo en todos estos temas medioambientales, Elías forma parte de muchas iniciativas, me consta. También en el país hay más conciencia y se Sí. están desarrollando muy buenas prácticas. Totalmente, hay más conciencia, tenemos un gobierno mucho más estructurado. Ahora mismo el gobierno está abocado a lo que son la redacción del documento guía en materia de cambio de acción climática, que son las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que está en este momento se está haciendo y se está haciendo de manera consistente entre varios ministerios que tienen un quehacer importante. No solamente está el Consejo de Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, sino también que está de lleno el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también está el Ministerio de Economía para poder incorporar los elementos económicos en la materia climática. O sea, y el sector civil también está muy la activo. sociedad civil, aquí está todo, el propio sector privado en la República Dominicana también está haciendo un rol muy importante para la acción climática. Hemos avanzado, Yulisa y José, hemos avanzado, pero podemos hacer más. No voy a cansar de decir que podemos hacer más. ¿Por qué? Porque somos un país que tiene mucho potencial, es un país que tiene muchos recursos, no solamente recursos humanos, sino también tenemos muchos recursos naturales. Este es un país bendecido por Dios, y si lo cuidamos, si lo protegemos y si ponemos los valores no solamente como un elemento decorativo, sino como pieza fundamental para el desarrollo, es mucho lo que podemos lograr. Estoy totalmente seguro. Así es. Bueno, hay un valor que no se nos puede quedar porque es el centro de todo el quehacer de acá, tanto de la Universidad Nacional para la Defensa como para la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y es el valor del respeto. O sea, como el respeto a la diversidad cultural rica de todo nuestro planeta, cómo frena los conflictos derivados de la globalización. Bueno, la palabra respeto es tan grande, tan amplia y a veces tan incomprendida, pero les voy a poner un ejemplo muy rápido. Si en la humanidad fuésemos respetuosos, no tuviésemos guerra en este momento. Si respetáramos las creencias religiosas, si respetáramos la libre y autónoma voluntad de los pueblos, si respetáramos los derechos humanos, si respetáramos a las personas en su gran diversidad de acciones, si respetáramos las leyes, si respetáramos, señores, las leyes de tránsito, qué diferente sería manejar en la ciudad de Santo Domingo. Si respetáramos el medio ambiente, o sea, la palabra y el valor respeto es transversal a todo lo que hacemos. Si respetáramos a las mujeres, no hubiera feminicidio. Si respetáramos a los niños, no se abusaran a los niños. O sea, el respeto es básico y fundamental en todo lo que hacemos. Es un elemento que promueve justicia, que promueve cumplimiento, que promueve compromisos. Yo pienso que si no respetamos, definitivamente no solamente no va a haber desarrollo en ningún ámbito, ni económico, ni medioambiental, ni social, sino también que afecta definitivamente la paz. Sí, y totalmente de acuerdo con usted. Dice, mientras usted y Elías hablaba de este respeto, pues venía a mi memoria una frase que decía el escritor y filósofo Friedrich Nietzsche, Hegel, ¿verdad? Friedrich, estoy confundido, hablé de Nietzsche, pero decía que el mayor conflicto no se da a veces entre un derecho y una violación, sino cuando dos derechos chocan, cuando la gente cree que tiene un derecho y otro. Y
esa misma falta de respeto a la diversidad cultural del otro, a que tú entiendes que ese espacio es tuyo y que lo quieres ganar en estos términos, ¿verdad? En los términos de la misma globalización. Hoy día sabemos que quizá tuviéramos menos guerra, pero tuviéramos más derechos. Sí. Entonces, a veces el mundo está afanado en tantas cosas que olvidamos lo primordial, el respeto al derecho ajeno, el propio derecho, ¿verdad? Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno a la paz. Sí. Y tú decías algo, por ejemplo, las guerras, y contrale, qué lamentable que cuando hay una guerra, que quienes terminan siendo más afectados es la población de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo las mujeres y los niños, y lo hemos visto recientemente en todo lo que ha pasado en la franja de Gaza, donde la mayor cantidad de bajas no han sido militares, sino han sido de civiles. Entonces, qué lástima que esas cosas todavía estén ocurriendo en el día de hoy, en este siglo, y donde hay tanto conocimiento y donde debería haber más respeto, que no lo tenemos. Y hay algo importante que a mí siempre me gusta resaltar. A mí me gusta como irme a los inicios, porque soy muy creyente de que tanto los pueblos como las personas, porque se aplica tanto a nivel individual como a nivel general, cuando no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Entonces el respeto nace justamente, de eso nacen los derechos humanos, porque ¿cómo nace el tema de los derechos humanos? Al final, a ponerle final a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en ese momento no se vivía un nivel de respeto hacia la persona. Entonces, justamente nacen los derechos humanos, que para mí son como el marco de referencia para esto. Lo principal es eso, el respeto a las personas y a la diversidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, a nuestra amable audiencia, ¿verdad? Si nos acaba de sintonizar, estamos conversando con Elías Ricardo sobre este tema tan importante de los valores, la promoción de los valores ante estos fenómenos climáticos. El tiempo ha pasado, ya llevamos casi 50 minutos conversando, Elías, y quisiera aprovechar, antes de finalizar esta parte final de nuestro espacio, que enviaras una exhortación, un saludo final a nuestra audiencia multimedia, a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, de la Escuela de Egresados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de aquí de la Universidad de UNAVE, y a la gente que en cualquier lugar o parte del mundo nos está escuchando en este 14 de febrero. Tu mensaje, tu exhortación final a la juventud, a la población civil. O sea, tómate tus minutos para despedir nuestro Muchas gracias, José. Bueno, de nuevo agradecerles la invitación. Ha sido una conversación extraordinaria con ustedes dos en esta mañana del día de hoy. Yo creo que en esta oportunidad que me está dando de llevar un mensaje final, yo diría que el mensaje final lo voy a orientar a todo lo que nos están escuchando desde el punto de vista de cómo puedo ser más responsable conmigo mismo, con mi entorno, con mi país, y que en la medida en que siempre estamos demandando que otro haga y yo no hago, tampoco estoy haciendo justicia a lo que son las aspiraciones del desarrollo de los países, del país donde yo quiero vivir. Y hay dos valores que yo quiera también poner sobre la mesa en el día de hoy, y es el valor del cuidado por el medio ambiente, y el valor del cuidado por las personas, que eso nos va a llevar a tomar acciones mucho más conscientes y más efectivas. Y hay otro valor importante, el valor intergeneracional, que no lo hemos hablado, pero que pensemos que cada vez que tomemos una decisión, que la decisión no solamente sea para preservar o para construir un futuro mejor para la generación actual, sino que esa decisión que nosotros tomemos consideremos que no afecte a las generaciones futuras, porque cuando hablamos de sostenibilidad, la responsabilidad mayor que tenemos en este momento es de realizar acciones que tengan un beneficio para la población en la actualidad, pero que no menoscaben las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones que nos vienen ahí siguiendo. Entonces, yo creo que esos son dos elementos más a considerar para que las personas que nos estén escuchando
lo tomen en cuenta y de verdad, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Y no puedo más que agradecerles y decirles que ha sido un honor estar con ustedes y con la radio audiencia que nos escuchan el día de hoy. Sé que para Yulisa, para mí, para todo el equipo, para Xiomara y para nuestro coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, ha sido un honor el que esté con nosotros en este espacio. Agradecerle de verdad por toda la oportunidad, agradecerle al licenciado Elías Ricardo Dince por haber estado con nosotros, dedicar de su tiempo en este día, sobre todo del amor y de la amistad, para hablar de los valores. Gracias a nuestra audiencia multimedia que nos sigue en este sábado. Será hasta la próxima semana. Dios y la patria les bendiga.